más difícil acá 5. De manera que espero que hagamos la recuperación completa de eso. Hoy a quienes les toca exponer a Karen y a Tatiana. Pues vamos a hablar, ¿cierto? Paramos ahí, ella expone y luego seguimos con lo que nos queda. Bueno, habíamos hablado ya de los distintos grupos de antibióticos. Habíamos hablado de las penicilinas, habíamos hablado de las cefalosporinas, hablamos de los carbapenémicos, de los monobactámicos, pero que alcanzamos a ver macrólidos, ¿sí? Y después vimos el glucósido. Los aminoglucósidos son antibióticos cuyo mecanismo de acción, ¿cuál es? Calma. Aminoglucósidos. Ellos son concentración dependientes. Su mecanismo de acción. Impidiendo la duplicación bacteriana. Son bacteriostáticos. Su espectro es ¿cuál, Melissa? El espectro sería para gram negativos. Para gram negativos exclusivamente. No cubre ni anaerobios ni cubre gram positivos. Son dos principalmente en los promedios, hay otros, pero los demás son la amicacina y la gentamicina. Pero también tenemos la streptomicina, tenemos la canamicina, que tuvieron la streptomicina es un medicamento y la canamicina son medicamentos de segunda línea en el tratamiento de la tuberculosis. Pero para el uso normal utilizamos la amicacina y la gentamicina. La amicacina viene en apoyo de 500 miligramos y 1 gramo. Como es concentración dependiente, la vamos a dar cada 24 horas con una dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso. Y son ototóxicos y nefrotóxicos. Tienen una vida media prolongada, por lo tanto la podemos dar en esas dosis. La gentamicina tiene más o menos la misma dosis, pero se puede dar cada 12 horas o cada 24 horas. Cuando escojo una, cuando escojo la otra, no hay realmente ninguna diferencia en el espectro, salvo que el antibiograma nos marque alguna diferencia en la concentración inhibitoria mínima, pero usualmente, si el reporte es un gram negativo, utiliza un aminoglicósido si el paciente no tiene contraindicaciones. Pueden generar proteinuria por el daño renal, pero esto es reversible si hacemos un tratamiento con el tiempo indicado, no más de 5 días. ¿Correcto? Pues no formulen 10 días de amicacina porque el paciente queda con fallo renal los ojos. Y obviamente, si tenemos un paciente de mayor edad que tiene tasa de filtración glomerular baja hasta un estadio 3B, o hay que tener cuidado de hacer el seguimiento a eso. 5% de los pacientes pueden presentar ototoxicidad y hay toxicidad vestibular, o sea que nos va a afectar más el equilibrio, nos va a dar vértigo y asociando gentamicina y streptomicina. La tobramicina que ven aquí no la tenemos para uso oral o parenteral, pero sí la tenemos para uso en la mucosa, para uso oftálmico y para uso óptico. Pero eso no se absorbe ahí, por lo tanto no tiene la ototoxicidad que se manifiesta ahí. Pero el uso oral o parenteral, sino y respecto al riesgo de neurotoxicidad en ancianos y pacientes con hipotensión, va a disminuir el flujo renal, y si le adicionamos amicacina, pues obviamente vamos a duplicar el riesgo de paciente.
Luego sigue el otro grupo de las quinolonas. Dentro de la medicina únicamente, pero lo veníamos. Sí, realmente durante mucho tiempo se usó la cannabicina para tratamiento alternativo de la Neisseria gonorrea. Pero han aparecido medicamentos menos tóxicos mejores. Entonces queda prácticamente como segunda línea en la TBC. La estreptomicina fue primera línea para la tuberculosis, hasta que fueron apareciendo, pero la estreptomicina solamente viene para uso parenteral. Y si recordamos la primera fase de la tuberculosis, son 56 dosis. La aplicación diaria, ustedes imaginan usted ponerse 56 ampollas en la nalga de una ampolla de estreptomicina. La adherencia realmente era muy pobre. Las quinolonas son otro grupo de fármacos importantes de uso permanente, ambulatorio y hospitalario. Tienen acción sobre el DNA, con la topoisomerasa, la DNA girasa y sobre la topoisomerasa 4, impidiendo la síntesis de proteínas de ADN, la formación del ADN de la proteína, por lo tanto, impidiendo su crecimiento y su desarrollo. Esta es la parte bioquímica de eso. Son bactericidas, ¿cierto? Y tenemos también, así como la cefalosporina, tenemos varias generaciones. ¿Cierto? Tenemos 4 generaciones de quinolona, que es de la corriente bioquímica para ella. Y la primera generación ya no existe en el mercado, pero de pronto vuelve. Entonces es bueno saber que su efecto solamente sobre gran negativa y solamente lo utilizábamos realmente en infecciones urinarias. Aquí en Colombia solamente tuvimos el ácido nalidístico y el ácido piperídico. En este momento no están en el mercado, tenemos solamente la de la generación siguiente, la segunda y tercera generación de quinolonas. Segunda generación son las que más utilizamos en este momento en el mercado nuestro. La norfloxacina y la ciprofloxacina son las que tenemos entre nosotros, son para tratamiento por su espectro. Esta puede cubrir, ya esta generación puede cubrir un espectro mayor, ¿cierto? Y miren que tiene amplio espectro sobre gran positivo, gran negativo, y la ciprofloxacina cubre la pseudomonas luminosa. Entonces, cuando hablamos de pseudomonas, decimos que para pseudomonas tenemos los carbapenémicos. Tenemos cefalosporina de tercera generación con el cefepime, de cuarta generación con el cefepime. Tenemos penicilinas como la piperacina trazobactam, por el pasobactam, podemos cubrir la pseudomonas luminosa, y tenemos quinolonas. Hago esta reflexión básicamente porque a nivel hospitalario tenemos proscrito, no utilizamos ciprofloxacina, a pesar de que sea sensible a la pseudomonas, porque induce resistencia, presiona resistencia de la familia de pseudomonas hacia los otros antibióticos. Entonces pasamos de tener una pseudomonas sensible a carbapenémicos y a ciprofloxacina, le damos cipro, y la próxima vez la pseudomonas ya le transmitió mecanismos de resistencia a otras bacterias, o ella misma se volvió resistente a los otros antibióticos. Entonces, quinolona intravenosa a nivel hospitalario no, pero es muy útil a nivel ambulatorio en infecciones urinarias, por ejemplo. ¿Cuál es la causa más frecuente, el germen más frecuente en infección urinaria? E. coli. E. coli. ¿Es una positiva o una negativa? Entonces vamos bien con quinolona o ciprofloxacina, es una buena opción. La ciprofloxacina viene en tabletas de 400 y de 500 miligramos. Como es también concentración dependiente, puede darse cada 12 y hay presentaciones de liberación prolongada para las cada 24 horas. La dosis en adultos es 500 miligramos cada 12 horas o cada 24 horas en un adulto mayor. Por esa condición, no más de 5 a 7 días, pero también puede utilizarse a nivel de hueso, en los fibrolípidos, puede utilizarse a nivel de piel, que también tiene utilidad. La norfloxacina solamente viene para uso oral,
en infecciones urinarias la mayoría de las veces, vienen tabletas de 400 miligramos y se da 400 miligramos cada 12 horas durante 5 días. Las de la tercera generación, ¿cierto? Su espectro ya no solamente es gran negativa, sino también es gran positiva. Y la utilidad muy importante es de la levofloxacina. La levofloxacina tiene utilidad a nivel de vía respiratoria. ¿Qué es lo más que tenemos en vía respiratoria? ¿Cuál es el ejemplo más bueno? ¿Cuál? Estafiococo aureus, dice la verdad. ¿Qué más? Dice no. ¿Ah? Diógenes. ¿Qué fue? ¿Cuál biógeno? ¿Cuál es el ejemplo más frecuente para neumonía, infección de vía respiratoria? Aunque Anopheles influenzae no. Estreptococo neumonía, ¿cierto? Estreptococo biógeno, estafiococo aureus, Haemophilus influenzae. ¿Cómo? Estreptococos y estafilococos como gran positivo. Por eso, en la quinolona que habíamos dicho, segunda generación, especialmente para gran negativo, aquí ampliamos el espectro y lo utilizamos también para gran positivo, por eso son útiles en vía respiratoria. ¿Correcto? Una bronquitis, una neumonía, hasta una rinofaringitis o una traqueitis que sea de origen bacteriano. Cuando hablemos de POC, asma, infecciones respiratorias, vamos a ver que hay una clase sobre infecciones respiratorias donde vemos que el 80% son virales y no requieren antibióticos. Entonces la vamos a ver yo creo que no va a tener porque nos va a acabar el año. Vamos a tener como 8 o 6 sesiones. Una de ahora y ya en noviembre un 4. ¿Cuántas acaba el semestre? 6 de diciembre. Nosotros vamos a seguir, ¿cierto? Como para darle chance de hacer otros parciales. Y en la cuarta generación masculina que tenemos es la moxifloxacina, que es la llaman la quinolona respiratoria, para bronquitis crónica, neumonía, bronquitis aguda. Tiene espectro para gran positivos y para gran negativos y viene para una sola dosis al día de 500 miligramos una vez al día por 5 días. ¿Correcto? Entonces, tenemos 3 grupos útiles, tenemos 4 grupos de quinolona y utilizamos 3. ¿Sí? La segunda generación, que es la ciclofloxacina y la norfloxacina, útiles principalmente para gran negativo. Tercera generación tenemos levofloxacina, que nos amplía el espectro a gran positivo. Y cuarta generación, que es la moxifloxacina, especialmente para vía respiratoria y también para cobertura de anaerobios. ¿Listo? ¿Profe, de vía respiratoria no es la tercera generación? ¿Cómo? ¿No es la tercera generación? ¿Cuál? El de vía respiratoria. Las dos, la levo y la moxi. Un antibiótico antiquísimo, fue prácticamente antes de la penicilina, en la Primera Guerra Mundial, era la sulfa, la sulfonamida, que tiene esta constitución bioquímica. ¿Sí? Son competitivos del ácido palatino sódico, impiden que la bacteria utilice en forma normal ese ácido en la producción de ácido fólico. Que son inhibidores del ácido fólico en la estructura de la bacteria. Eso hace que recuerden que los antibióticos, los medicamentos no solamente atacan a células bacterianas, pueden atacar también células de huéspedes normales que pueden generar alteraciones. Por eso, las sulfas se usaron durante mucho tiempo, pero después cuando se encontró su mecanismo de acción, también se encontró cierto grado de toxicidad a ellas, las sulfas. ¿Qué es lo que hacen? Inhiben, ¿sí?, la sulfonamida y el ácido dihidroteroico, porque van a inhibir el paramino benzoico y por tanto
van a bloquear hasta esto y esto son competitivos con el paramino benzoico, por lo tanto no hay absorción de ácido fólico, la bacteria no se desarrolla y se muere. Inhiben la sintetasa y estas son las características bioquímicas. Son inhibidores del PABA para no permitir la formación de ácido fólico. Como hemos repetido, son bacteriostáticos y si no son afectadas las células de los mamíferos, ¿cierto? Para el manejo bacteriano, pero esto es parcialmente cierto porque después se ha demostrado toxicidad y especialmente teratogenicidad, o sea que están absolutamente proscritas en el embarazo el uso de sulfos. Como son bacteriostáticos, fue necesario posteriormente asociarlas a otros antibióticos, así como hicimos con la ampicilina y la amoxicilina para la respecto. A esto no le agregamos sulbactán, ni tazobactán, ni clavulán, y con esto le agregamos trimetopril. Estas son características farmacocinéticas, no se absorben por piel, pero por tanto tienen también utilidad en uso tópico. En las curaciones ya no se usan en eso porque tenemos medicamentos mejores, pero había medicamentos llamados sulfatiazol, que era una sulfa en polvo para heridas abiertas, para evitar las infecciones, pero ya tenemos otros mecanismos de manejo. Esto es prácticamente no hay ningún medicamento tópico que contenga sulfa. Y el trimetopril es otro, ¿sí? El antibiótico bacteriostático, que es el que asociamos a la sulfa, que se llama el medicamento ahora trimetopril sulfamethoxazol, que es la sulfa. Se llama, y vienen dos tipos de concentración. Una que tiene 80 miligramos de trimetopril y 400 de sulfamethoxazol, y otra que tiene 160 y 800. Entonces, o sea que esta es la que llaman forte. Tenemos dos presentaciones, una simple que tiene 80-400 y una forte que tiene 160-800. Vienen para uso oral y para uso parenteral, de predominio generalmente en infecciones urinarias por gran negativo. Y es el medicamento de uso permanente en los pacientes con VIH-Sida, que tienen neumonía por neumocitis carini o neumocitis pirovénica. Todos los pacientes con VIH que se hospitalizan y hacen infección respiratoria alta deben estar en tratamiento con trimetopril sulfamethoxazol todos los días, hospitalizado en ampollas de 160-800 y ambulatorio también por vía oral 160-800. Viene para uso parenteral y para uso oral. Estos son los nombres comerciales. Ya lo utilizamos en infección de vías urinarias, sinusitis media aguda, infecciones del tubo digestivo, neumocitis virovechi, nocardia, infección por estenotroponuna maltófila, que es un gran negativo que usualmente es de aparición hospitalaria, ¿cierto? Asociado a otra bacteria multiresistente. En los pacientes en unidad de cuidado intensivo a veces se nos aparece una bacteria por estenotroponuna y es un gallo para el tratamiento antibiótico. Este grupo es un grupo microfungal, es un grupo muy conocido, muy usado, especialmente en vías urinarias, que son microfungal, y la más importante es la microfurantoína, que son bacteriostáticos para infecciones urinarias bajas, no para una pielonefritis, para el tratamiento de una prostatitis o de una cistitis que sea bacteriana, y la usan los urólogos, no está demostrado, pero la usan como profilaxis de cistitis en el paciente con cistitis a repetición. Como va a haber una clase de infección urinaria, pero de todas maneras siempre es importante que entendamos
que la mayoría de las cistitis no son necesariamente bacterianas. Todo ardor va a ser chichito. La disuria es el ardor para orinar, ¿cierto? Y la polaquiuria, que es el aumento de la frecuencia urinaria, que es lo que principalmente las señoras consultan porque tengo cistitis. No, la mayoría de las veces no son infecciosos. Porque la exposición de la uretra, ¿cierto?, en la zona vaginal, cercana al ano, cercana al clítoris, hace que este meato uretral se inflame fácilmente. La modernidad del uso de las tangas brasileras, el uso de protectores, altera la bioquímica y puede generar resequedad en esa área, molestia en el meato uretral y da esa sintomatología. Entonces, no tratemos todas las cistitis con antibióticos. Hacer una práctica, hacer un parcial de orina con un grano antes de podernos dar antibióticos empíricamente. Porque lo que ocurre es que eso se mejora solo. Usualmente lo que yo recomiendo a las pacientes es medidas, cambios no farmacológicos. No se limpie la vulva después de orinar con papel, lávese. Si quieren, póngase calorcito húmedo, una toallita pequeña con agüita tibia, se abren los labios y lo pone en la zona de la uretra. Tome agua bastante. Siempre que tenga relaciones sexuales, levántese el apetito de un piquito en la mejilla y se va a orinar. Y vuelve con una sonrisa. Para que no vaya a haber problemas. Porque eso se llama, hay una patología que se llama cistitis de luna de miel. Entonces, las relaciones sexuales, el roce, ¿no? No, de luna de miel, pero también las que no se casan. No se necesita partida de matrimonio para tener cistitis de luna de miel. Pero no se trata con antibióticos. A lo que voy al mensaje es que no se requerimos antibióticos para unas molestias que son inflamatorias. Las mujeres posmenopáusicas, la falta de los estrógenos genera resequedad vulvar. Esa resequedad vulvar hace más, se pierden barreras que genera la humedad de la vulva y hace que la uretra también se inflame. Y el tratamiento no es antibiótico, sino estrógenos. Cremas estrogénicas, los estrógenos orales, si no hay ninguna contraindicación. En los casos que realmente documentamos una infección urinaria, siempre que piden un examen de orina tienen que saber interpretarlo y deben pedirlo con una coloración de grano. Porque mientras el examen de orina y el cultivo se le puede demorar 24 48 horas, un examen de glándula 10 minutos. Pues, de hecho, aquí hay una negativa y si el paciente tiene síntomas generales, fiebre, malestar, disuria, polaquiuria, bueno, tiene una fibra urinaria baja y la podemos tratar con nitrofuractoína si la paciente no tiene factores de riesgo, si no está embarazada, si no es diabética, si no es obesa, si no es una infección urinaria a repetición, la podemos hacer con nitrofuractoína que tiene son cápsulas de 100 miligramos, no viene para uso oral, no viene para uso parenteral, para uso oral, 100 miligramos cada 6 a 12 horas. Lo que parece mucho no son muy importantes, pero tienen frecuente. Y tenemos, ¿qué otros nitrofuranos? Tenemos la furasolidona, que solamente viene en tabletas y jarabe y es utilizada para el tratamiento de la giardia lamblia, la enfermedad diarreica asociada a la giardiasis. Yo no sé si todavía existe la nitrofuración. La nitrofuraxona es para uso tópico, para cicatrización de heridas, para componentes de tratamiento de las heridas crónicas, por las heridas apósitos y para la medicina que nos dice. Exacto. Todas las heridas abiertas a nivel hospitalario, el manejo de curación de esas heridas se hace con curacil o nitrofuración. Esta
educativa, creo que la deben guardar, esta escuela que vimos también al principio, y nos viene por dónde están actuando todos esos antibióticos que hemos mencionado, en qué parte, todo lo que está dentro de la membrana celular, todo lo que no aquí no entra lo de la pared celular, sino lo que está a nivel de citoplasma y de difusión por membrana celular. Ahí está, la diapositiva nos sirve mucho para el tratamiento de los pacientes y para entender los antibióticos. Esto no nos corresponde a nosotros, lo vamos a hablar de eso, lo tengo aquí para la clase de mañana que tenemos antibióticos con los de sexto semestre y ya vamos a ir más adelante, el próximo semestre lo haremos con ustedes en estos, porque bueno, pues un lugar de examen de antibióticos, pero sí vale la pena. Pero nosotros ya hicimos una clasificación de los antibióticos de acuerdo a si son bactericidas o bacteriostáticos, de acuerdo a su mecanismo de acción. Tenemos los que hemos clasificado en distintos grupos, pero ahora viene la otra parte. Yo tengo todo eso, ¿cierto? ¿Y qué hago otra vez con los antibióticos? Pero vamos a tener antibióticos de espectro reducido o pequeño espectro, de amplio espectro y de espectro ampliado, que son los que le adicionamos algunas cosas en su momento. Entonces, de amplio espectro que nos cubre el grado positivo y el grado negativo, como nos cubre espiroqueta, clamidia, micoplasma, algunos hongos y parásitos, como los que vemos aquí, y de pequeño espectro, como la penicilina, solamente gran positivo, o la ampicilina, la ampicilina, que nos van a ampliar algunos gran negativos, como lo vemos aquí. Pero esto lo vamos a ver ya cuando estemos en sexto semestre. Entonces, hicimos un repaso relativamente veloz de 3 horas por los antibióticos. Cada grupo merecería por lo menos 3 jornadas a hablar de cefalosporina de cada uno de cómo se comporta, pero esto lo van a complementar ustedes. Les voy a enviar por medio de mapas y para como ustedes van a hacer mucho de enfermedades griegas, la guía de antibióticos del Hospital Federico Lleras. Obviamente no es la que vamos a aplicar cuando estemos en el centro de salud, pero en el hospital. Entonces viene especificar las distintas patologías y los posibles gérmenes causantes de la infección. Se nos va a decir que en una celulitis con absceso vamos a encontrar en primera línea tales gérmenes y tal es el esquema antibiótico de la guía del hospital. Ese es el trabajo que yo hago todos los días en el hospital. Cuando ponen un antibiótico, mirar si el diagnóstico corresponde, si el cultivo corresponde y si el antibiótico corresponde con la dosis y el tiempo de uso. Si encuentro alguna anormalidad en eso, entro a la historia clínica y recomiendo los cambios que se consideren. Venga, no me ponga meropenem porque tengo una sensibilidad para el tapenem, como es una pseudomonas, y el meropenem, que tengo que cuidarlo más que el herba, y así por el estilo. Entonces, voy a enviar la guía de antibióticos como guía. Las guías no son de obligatorio cumplimiento a diferencia de los protocolos. Los protocolos son obligatorios, las guías, como la medicina, no es un cuartel, donde lo que manda el coronel es lo que se hace. En medicina hay un espacio para el médico que también es un paciente clínicamente. Listo, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Quedan claras la penicilina, la ampicilina, la ciprofloxacina? Yo había leído que la erythromicina, cuando se asociaba con la penicilina, podía funcionar contra el Helicobacter pylori. Claro, el Helicobacter pylori es una bacteria, un bacilo que está a nivel gastrointestinal en el estómago y acompaña la enfermedad péptica, la gastritis, la úlcera péptica. Y el tratamiento es con tratamiento antibiótico tetra, tri o biconjugado. Y se hace una asociación que la vamos a ver cuando veamos ese tema, amoxicilina más claritromicina, y la ahorita pues se está usando en lugar de claritromicina el levofloxacina, o se usa también metronidazol porque cada vez más hay más resistencia del Helicobacter pylori por el uso indiscriminado de antibióticos. ¿Me ayudan?
Vamos a hacer un repaso de antivirales. Los antivirales, los virus no los tenemos. Por ser organismos unicelulares, no los podemos como matar antivirales. La enfermedad viral no tiene antibióticos, los antibióticos son para las bacterias. La mayoría de las enfermedades antivirales son autolimitadas. La gripa es una enfermedad viral y uno la pasa con agua. Y la acetaminofén para malestar general, el sarampión, la roceola, la rubiola, todas estas son enfermedades virales. Porque son autolimitadas, llega un momento en que el virus limita su duplicación y la enfermedad cesa. Sin embargo, hay muchas patologías por distintas circunstancias. ¿Cómo pasa? Las enfermedades virales se utilizan por antivirales, que lo que hacen es que con distintos mecanismos de acción, unos que impiden la entrada del virus a la célula, algunos que limitan la replicación del ADN viral, algunos que generan esa modulación del sistema inmune de los pacientes para frenar la inhibición, inhibidores de la transcriptasa inversa, que son los que utilizamos en el VIH-Sida, inhibidores de la proteasa, que también tienen utilidad principalmente en el SIDA. Las enfermedades comunes que vemos frecuentemente, que resolvemos dando tratamiento antiviral, estas son las que vamos a trabajar, y al final vamos a ver básicamente lo grueso de VIH. Un VIH es una cosa especial que lo más importante es diagnosticarlo, sospecharlo en los pacientes, pero cada institución tiene un programa de VIH, donde hay unos protocolos para cada paciente y donde hay el apoyo de psicología, de trabajo social, de enfermería, de medicina, y ya prácticamente el médico de atención y de consulta externa no se entiende, ya hay médicos generales apoyando el programa, trabajando solamente en pacientes VIH-Sida. Nosotros sí tenemos que ser agudos en el diagnóstico, saber cómo se transmite y saber cómo hacer los controles. Entre los que impiden la entrada del virus a las células tenemos amantalina, rumantalina, oseltamivir. Hasta ahí llego porque nosotros no los tenemos tanto, porque no hemos usado aquí, son amantalina y oseltamivir. Oseltamivir fue el que utilizamos cuando hubo la epidemia de hace 10 años por ahí, de la gripa H1N1, si lo alcanzaron a escuchar. Antes de esta pandemia del SARS-CoV-19 tuvimos del H1N1. Cada cierto tiempo aparece una epidemia severa de gripa. La gripa española de hace 100 años, en la Segunda Guerra Mundial, apareció la gripa española parecida al COVID, mató más de 1 millón de personas esa sola gripa en esa época. Ahorita pues el COVID-19 mató más. Después tuvimos, cuando estaba joven, una que llamó la gripa asiática, también una pandemia mundial de infecciones respiratorias, tuvimos el H1N1 y ahora tuvimos el SARS-CoV-19, lo que dentro de 10 años les tocará a ustedes imaginar otra epidemia de un virus respiratorio. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo? ¿Hacia acá? Entonces, de estos tenemos la mandarina, especialmente en los manejos de la gripa y la influenza, se usa por vía oral,
Adicionalmente a esto, reduce los síntomas adicionales a nivel neurológico de la enfermedad de Parkinson y algunos síndromes del sistema extrapiramidal, pero también en el tratamiento del temblor esencial. Ustedes en neurología van a ver, cuando vean movimientos anormales, hay una cosa que llama temblor esencial, que son los temblores, no es como el Parkinson, que conocemos una causa y le damos medicamentos antidopaminérgicos. En cambio, el temblor esencial no hay ninguna causa específica y casi nada sirve, por la mantarina tiene buena actuación y empieza en la fase temprana, ¿cierto? Pero aquí se lo vamos a dar a un muchacho de usted, a una persona como ustedes, todos tolerantes, jóvenes y inmunocompetentes, pues pasé por la gripa y la influenza tranquilos sin nada de eso. Si es un paciente con factores de riesgo, paciente de cáncer, de todo esto, pues tenemos que tenerlo vacunado contra influenza, contra neumonía, pero adicionalmente si empieza una infección respiratoria viral, nunca sobra que le demos tratamiento antiviral para eso. La mayoría de enfermedades virales, como decía, es una comunitaria respiratoria con mayor razón. Así que yo lo que le dice. La ley mantarina no hay en Colombia, la mantarina sí. Se utiliza también en la influenza por vía oral, su mecanismo de acción no está muy claro y tiene mayores efectos adversos que la mantarina. De los centamivir que les hablaba en un principio, es selectivo contra el virus de la gripa. ¿Sí? Básicamente, inhibe las amidasas del virus, se absorbe por vía oral, se distribuye al pulmón, hipófisis, en oído medio y tiene estas reacciones adversas que ven ahí. Los centamivir, el laboratorio que produjo esta vaina, se llenó de un laboratorio ya bueno, creo que era Sanofi, pero cuando salió el H1N1, empezó así como hicieron con el H1N1 con las vacunas. Empezaron a hacer negocio con los centamivir y de hecho se encareció, eso no valía nada. Los centamivir, la primera vez que lo tuvimos nosotros fue en el año 70 y cuando dice en el año 80 y pico para la parasitismo intestinal que utilizaba en esa época. Pero después desapareció y a raíz de la aparición de la gripa H1N1 se empezó a utilizar, todavía lo utilizamos en los pacientes, por ejemplo, de VIH con neumonía, que le ponemos cimetropin para la neumonitis, se asocia que los centamivir para el manejo de la virosis respiratoria en un paciente que está severamente inmunocomprometido. El Sanamivir tampoco lo tenemos a usted aquí en la local. Usualmente se utiliza el inhalador por vía inhalatoria, pero no lo tenemos entre nosotros de manera que no se metamos mucho, no invadamos el cerebro de información que no la, pero sí tenemos que saber tener el nombre presente para saber para qué se utiliza. Sobre la replicación viral tenemos lo que más usamos nosotros. El aciclovir, el valaciclovir, el ganciclovir y el valganciclovir, nosotros tenemos aquí en Colombia aciclovir, valaciclovir y ganciclovir. Los de este grupo del lado no los tenemos aquí en Colombia, ninguno de esos. Y lo utilizamos básicamente, el aciclovir es más utilizado y el valaciclovir de todos. Básicamente para el herpes simple 1 y 2, para el herpes zóster, para la varicela, para la mononucleosis infecciosa. Todo esto lo vieron ustedes con la doctora Julia en infectología, ¿cierto? El herpes zóster, la neuritis por herpes zóster, el medicamento de utilidad es el aciclovir, impidiendo la replicación viral y limitando la extensión de la enfermedad. Viene para uso tópico, para uso oral y para uso parenteral en caso de encefalitis herpética.
Para un herpes zóster en la piel, ¿cierto? O en la mano, en las zonas de la mucosa, no necesitamos antiparenteral, utilizamos acitromicin por vía oral, vienen en tabletas de 200, 400 y 800 miligramos. La dosis usualmente es desde 600 hasta 2400 miligramos por vía oral en 3 dosis durante 7 a 10 días. Hay que utilizarlo temprano durante la aparición de la culebrilla o herpes zóster, o sea que hay que tener una buena agudeza diagnóstica en el paciente que viene con dolor intercostal, un poquito de eritema, cuando no han salido todavía las vesículas, hay que tratarlo temprano, tratarlo cuando ya el paciente viene porque tuvo un herpes y quedó con secuela, viene con el dolor de viene con tal el dinero o tal el medicamento. Hay que utilizarlo en fase temprana cuando la enfermedad está activa, cuando el virus está replicando, porque actúa en la replicación viral. Entonces, usualmente el virus se localiza en cualquier parte, pero usualmente a nivel de los nervios periféricos. El más frecuente que tenemos es a nivel intercostal, la culebrilla. Ocurre en los dermatomas correspondientes y la sabiduría popular dice que si usted le sale por aquí y le atraviesa toda la espalda, es que parece que se va a morir. Pero usualmente no atraviesa todo eso y usualmente no se muere. Por ejemplo, pero deja secuelas muy importantes, por eso es importante el diagnóstico temprano y el tratamiento, o con acitromicin o con acitromicin, porque la secuela, como ataca el nervio periférico, le afecta la mielina y el paciente queda frecuentemente con neuritis posherpética. En los pacientes adultos mayores es un karma, no se cura con nada, usted les da de todo, pero es un drama porque el paciente, el solo roce de la camisa, el solo cuando es facial o en otros sitios. Estas son las indicaciones, herpes genital, herpes labial, herpética, encefalitis, todo lo que tenga que ver con herpes a nivel tópico, a nivel dermatológico de mucosa, y en el caso de la varicela zoster. Recuerden que el virus del herpes zoster es primo hermano de la varicela. A los niños en la escuela les da varicela, al hermanito de 20 años le da herpes zoster, que son primos hermanos, o le da varicela también en estos casos. Y el tratamiento de la varicela en el adulto es una patología severa. Mientras en el niño podemos pasarlo solamente dándole calamina y acetaminofén y manteniendo hidratado, no pasa nada. Se ve muy feo el brote grandísimo, pero desaparece. Y hay que evitar la transmisión, que creo que es casi imposible porque tiene una incubación es como de 3 a 7 días antes de que aparezcan los síntomas. La dosis en los pacientes que requerimos, 5 miligramos por kilogramo cada 8 horas por 5 días, en los casos de tratamientos parenteral, y en menores de 12 años 250 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, también por 5 días. El paracitrobin tiene más o menos el mismo espectro, pero tiene aparentemente mayor potencia, que esto y las dos también son un poco mayores, pero las indicaciones son el 5 megalovin en los pacientes con trasplante. El ganciclovir, más o menos básico, para el 5 megalovin, y lo mismo en estos pacientes. La defobina no son los inmunomoduladores, que son como medicamentos que nos van a mejorar la defensa, van a equilibrar el sistema inmune para cuando son una especie de vacunas para que las enfermedades no sean menos severas y menos intensas. Aquí tenemos prácticamente únicamente el imiquimol que nosotros, que a nivel especializado, por ejemplo, hepatitis, viral o
digamos, interferón alfa de comida. Yo le pido disculpas, pero estoy que no puedo siquiera moverme para seguir hablando. Mañana completamos esta clase y hablamos de alquimia. ¿De acuerdo?